Vamos a hacer una breve reseña de lo que son los enlaces químicos. En este caso, en los enlaces químicos tenemos tres grandes divisiones, ¿no? Tenemos el enlace iónico. El enlace iónico se da entre un metal y un no metal. La característica de este enlace es que hay una transferencia de electrones. Entonces, el electrón del metal se va completamente a completar al no metal. El ejemplo más básico es el cloruro de sodio, ¿no? Entonces, en el cloruro de sodio, nosotros tenemos que el sodio tiene un electrón de valencia, el cloro tiene 7 electrones de valencia. Entonces, cuando ellos se juntan y hacen un enlace, el sodio le transfiere completamente el electrón al cloro, siendo el electrón el elemento más electronegativo, ¿no? Entonces, cuando están así, los tenemos así. Es el ion sodio positivo y el ion cloro negativo, entonces pegados porque sí hay un enlace, pero es un enlace iónico. En otro de los enlaces que tenemos es el metálico. El metálico se da entre un metal y un metal. Aquí tenemos tanto las placas o las láminas o los alambres de metales o las aleaciones. Entonces este puede ser entre un metal del mismo o las aleaciones, ¿no? En este caso, los electrones están deslocalizados. Quiere decir que los electrones están brincando de átomo a átomo. Entonces, si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, el fierro y el fierro y el fierro, lo que pasa es que el electrón viene y brinca, viene y brinca, viene y brinca, y así nos llevamos. Y lo que pasa aquí es que se hace algo que se llama un mar de electrones, porque los electrones están yendo para todos lados y se hace una capa de electrones. Es por eso que los metales son tan buenos conductores. Son buenos conductores de la electricidad y del calor, porque quiere decir que la energía nada más está brincando con los electrones. O sea, acuérdense que buenos conductores de calor y de electricidad. Porque como los electrones, como la electricidad es el movimiento de electrones, pues si los electrones se están moviendo para todos lados, pues quiere decir hay esa conducción. En el caso del covalente, tenemos un no metal con un no metal. Entonces son dos no metales juntos. En este caso se comparten los electrones, entonces son electrones compartidos. Los electrones compartidos pueden estar compartidos de manera igual o en una manera desigual. Aquí tiene mucho que ver la electronegatividad. Entonces la electronegatividad va a ser clave para ver si tenemos un enlace polar, covalente polar o covalente no polar, o muchas veces se les dice covalente puro. Entonces, hay dos maneras de clasificar los enlaces y vamos a ver las dos. La primera manera es nada más identificar si nosotros tenemos metal y no metal o quién tenemos, ¿no? Entonces acuérdense que en la tabla periódica nos dice quiénes son los metales y quiénes son los no metales. Aquí tenemos a los metaloides, pero aquí están los no metales. Acuérdense que el hidrógeno se considera un no metal y todos estos van a ser los metales. Entonces, dependiendo de qué elementos tengamos, nosotros lo podemos clasificar como iónico. Entonces, acuérdense que el iónico es un metal y no metal. El covalente va a ser un no metal con un no metal. Y el metálico va a ser metal y metal. Entonces, si nosotros quisiéramos clasificar
varios enlaces. Tenemos FeCl3, vamos a tener el agua, por supuesto, y vamos a tener una molécula de yodo. Entonces aquí vamos a ver nada más con la tabla periódica cómo los podemos clasificar. El FeCl3, el cloro de fierro 3, el fierro está aquí, entonces tengo un metal. El cloro está acá, tengo un no metal. Y porque es metal con no metal, vamos a tener un enlace, no metal, vamos a tener un enlace iónico. Ahora, el agua, tenemos hidrógeno, vamos a ponerlo de otro color. Tenemos hidrógeno que está aquí, el hidrógeno es un no metal. Y tenemos el oxígeno que está aquí, tenemos un no metal. Entonces, no metal y no metal tenemos un enlace covalente. No sabemos si es un covalente polar o un covalente no polar porque no tenemos su electronegatividad, pero hasta ahorita sabemos que es un covalente. Por último, el yodo 2, pues tenemos yodo con, que es un no metal, y tenemos pues otra vez el yodo, que es un no metal. Entonces este también me hace un enlace covalente. No sé qué tipo de enlace covalente, pero va a ser un covalente. Entonces, pues así podemos clasificar nosotros los tipos de enlace con la tabla periódica. Ahora, si yo quisiera saber específicamente, y voy a traer los mismos tres, yo sé que el FeCl3 es iónico, yo sé que el agua es covalente y el yodo también sé que es covalente. Pero ahora, ¿cómo los logro clasificar mejor? Esto es la tabla de electronegatividades. Entonces, la tabla de electronegatividades según Pauling. Entonces, aquí me da qué tan electronegativo es cada quien. Entonces, yo tengo una clasificación que me dice cómo los voy a clasificar según la electronegatividad. Si yo voy, y esto es un continuo, y eso es súper importante de saber, tengo 0.4, 0.7, no es cierto, 1.7, y entonces en diferentes libros van a encontrar diferentes valores, pero en este caso, de lo que yo estoy hablando es de una diferencia de electronegatividades. Y esto es un continuo porque si me queda aquí mi enlace, pues se puede parecer mucho a este, pero se puede parecer mucho a este también. O sea, es una clasificación que nos ayuda, pero no es para nada rígida ni prohibitiva. Entonces, si yo tengo de 0 a 0.4, yo voy a tener un covalente no polar. Entonces, ¿qué quiere decir un covalente no polar? Quiere decir que los electrones pasan el mismo tiempo en un lado que de otro. Aquí también tenemos los metálicos. Si yo tengo de 0.4 a 1.7, yo tengo un covalente polar. ¿Qué quiere decir en el covalente polar? Que la energía, que la electronegatividad de uno es tan diferente a la otra que voy a jalar más los electrones conmigo que con el otro electrón. Entonces ahí voy a tener una carga parcial. Y arriba de 1.7 es un enlace iónico. Y acuérdense que esto es nada más ayudarnos a clasificar los enlaces. No está rígida, estos números no están rígidos. Pero vamos a ver, yo tengo fierro, el fierro está aquí, entonces el fierro tiene una electronegatividad de 1.8 y el cloro tiene una electronegatividad de 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la electronegatividad? La diferencia siempre es positiva porque es una diferencia, eso es un valor absoluto. Entonces tengo 3 menos 1.8, me da 1.2, me da una diferencia de 1.2. Entonces yo ya sé que es iónico, ¿no? Porque es un metal con un no metal, pero cae más o menos aquí. Entonces, con electronegatividad yo puedo clasificar a este como un covalente polar.
Ahora, vamos a ver el agua. El agua tiene hidrógeno. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 y luego tiene el oxígeno que tiene una electronegatividad de 3.5. Entonces, yo sé que es un covalente. Entonces, aquí me da una electronegatividad de 1.4. Entonces, este también cae por aquí. Entonces, este es también un covalente polar. Entonces, el último que tengo yo es el yodo. Entonces, el yodo a mí me salió covalente. Vamos a ver, el yodo tiene 2.5 y el otro pues también tiene 2.5. Entonces, es una diferencia de electronegatividad de 0. Entonces, si es 0 está aquí, pues es un covalente no polar. O un covalente puro también se llama. Entonces, en un covalente puro vamos a hacer un pequeño dibujo de lo que es. En un covalente puro yo tengo el yodo y tengo el yodo. Lo que quiere decir es que mis electrones están dando vueltas uno y uno y uno y uno. Aquí los electrones se comparten de manera igual. Si yo tengo un enlace covalente polar, como en el agua, yo tengo el oxígeno aquí y tengo el hidrógeno y el hidrógeno. Pero yo sé que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, ¿qué quería decir la electronegatividad? La capacidad la capacidad de jalar los electrones hacia ti. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los electrones que este está compartiendo y este está compartiendo no los están compartiendo de manera igual. Lo que pasa es que el oxígeno se va a querer quedar con ellos más tiempo. Entonces, por cada vez que dan una vuelta aquí, dan 3 vueltas y luego se acuerdan que tienen acá y luego se acuerdan, pero pasan más tiempo de este lado. Y como hay más electrones de este lado, mi molécula polar adquiere una carga parcialmente negativa del lado donde están pasando más tiempo y parcialmente positiva donde los electrones no pasan tanto tiempo, cosa que no sucede aquí. Aquí no tenemos cargas para ningún lado porque se están compartiendo de manera igual. Aquí los electrones se comparten más con el electronegativo. No está parejo. Entonces, por eso tenemos diferentes tipos de enlace. Si nosotros tuviéramos un enlace metálico y vamos a ver una aleación, por ejemplo, tenemos cobre con zinc. Entonces, tendrían que tener una electronegatividad baja. El cobre tiene 1.9 y el zinc tiene 1.6. Entonces aquí hay una diferencia de electronegatividad de 0.3. Entonces quiere decir también que los electrones se van a compartir de manera igual y eso es lo que vemos con un enlace metálico. Si nosotros tenemos cobre y zinc y nadie quiere retener el electrón, quiere decir que el electrón va a viajar de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá y de lo mismo los otros electrones de valencia que tengan. Entonces aquí el electrón va a estar viajando y vamos a hacer lo que se le conoce como un mar de electrones o como un electron sea. Y eso es cómo podemos clasificar los enlaces.